Hola queridos amigos y amigas, muy buenas noches. Como me ven, estoy esta noche pues un poco solo ante el peligro porque me han dejado solo. Ustedes saben que Las Verdades del Barquero en Clave Canaria pretende ser un programa serio. Esta televisión es una televisión seria, humilde pero seria, y no le gusta ni engañar a sus oyentes y televidentes ni tampoco cambiarles los anuncios que hacemos. Ustedes saben que la semana pasada, en la entrevista que le realizamos aquí al presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Las Palmas, don César José García Otero, anunciamos que este jueves, porque así nos lo tenía prometido desde hace más de 15 días, estaría con nosotros la jueza o magistrada doña Victoria Rosell Aguilar. Y esta persona, después de tenernos, vuelvo a repetir, desde hace más de 15 días prometido su venida a nuestro programa, a Las Verdades del Barquero en Clave Canaria, para hablar de todo lo que está sucediendo en torno a ella, como consecuencia de lo que luego explicaré, como consecuencia de las trifulcas jurídicas que está teniendo tanto con el señor don Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, como con el juez don Salvador Alba, y también como consecuencia de las disputas que ha tenido desde el punto de vista político con el ya exministro y expolítico, el señor don José Manuel Soria. Pues bien, tenemos que lamentar que esta persona ayer por la mañana, en concreto pues a las 9:05 de la mañana, me dice que lo siente mucho, pero que como consecuencia de una filtración que habían realizado dos periodistas, el señor don Manuel Reyes y don señor Gándara, periodistas de la provincia y del Canarias 7, que habían filtrado, así me lo hace saber, que publican sin saber o sin hablar conmigo, que habían filtrado su vuelta a los juzgados, pues que como consecuencia de ello le habían dicho o le habían aconsejado desde la judicatura que no podía hablar. Y como consecuencia de que no podía hablar, claro, a este programa, a Las Verdades del Barquero, se vienen a hablar y sobre todo a decir las verdades o nosotros a sacarlas, pues que no podía venir y que lo sentía mucho. Incluso me indicó que por qué no invitaba yo a este programa a esos dos periodistas para que hablaran de ella. Digo, mira, yo no tengo por qué invitar a nadie que yo no desee invitar a este programa invita a quien considere oportuno y demás, y eso es una cuestión, un problema tuyo con esos periodistas. Bueno, al final terminó pidiendo perdón y zanjamos el tema porque no era cuestión de estar ahí discutiendo con esta persona, pero lamentamos muchísimo, vuelvo a repetir, que hoy, en este jueves, pues no tengamos a ningún entrevistado aquí en este programa porque ya no nos dio tiempo, evidentemente, de buscar un sustituto de la señora Victoria Rosell Aguilar, y estamos aquí solo ante el peligro, pero no solo, sino acompañados de ustedes, que son los que jueves a jueves nos siguen en este programa, tratando de informarles a ustedes, de enseñar y de aprender de ustedes de las cuestiones más importantes que se pueden producir en el ámbito de las relaciones laborales o de seguridad social, como luego les voy a explicar. También saben ustedes que este programa realiza o entrevistas personales o debates sobre temas de actualidad, o también, como hoy, porque no nos queda otro remedio, vamos a tener que hacer un monográfico y voy a explicar un tema que creo que es de mucha actualidad. Se trata de la impugnación de las bajas médicas, mejor dicho, de las altas médicas que conceden bien los facultativos del Servicio Canario de Salud o bien los médicos del INS. Bien, de eso vamos a hablar, vuelvo a repetir, es el objeto de nuestro programa, pero antes de entrar en eso voy a hacerle a ustedes una serie de apreciaciones sobre lo que está ocurriendo dentro del mundo judicial, que como saben ustedes, en este programa tenemos el alto honor y la suerte de contar con muchos participantes del Poder Judicial dignos y representantes muy cualificados del Poder Judicial que nosotros siempre hemos defendido y vamos a seguir defendiendo, sobre todo a aquellos jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y personal, tanto funcionarial como laboral, porque juegan un papel fundamental en el Estado democrático, en el Estado social y democrático de derecho. Son una pieza básica del engranaje democrático de cualquier país. Yo no solo los defiendo, sino que los conozco. Conozco por dentro el mundo judicial, tengo muchos amigos jueces, magistrados, fiscales y muchos funcionarios a los que aprecio y valoro porque todos los días estoy tratando con ellos y los defiendo porque sé el valor que tienen los jueces y toda esta gente que trabaja en pro de la justicia. Y por eso cuando ocurren acontecimientos como los que están ocurriendo y que ahora voy a comentar más ampliamente, pues realmente siento mucha pena y mucho dolor
que ocurran cosas como las que están ocurriendo en el ámbito del mundo de la justicia, que nos sonrojan a todos, que nos dan vergüenza de que se puedan producir hechos tan lamentables como los que luego comentaré. Pero en fin, en definitiva, como saben ustedes, nuestro programa es un programa en riguroso directo. Son las 9:06 de hoy jueves y estamos con ustedes para que al final de la primera parte del programa y una vez que nos metamos en nuestros espacios publicitarios puedan ustedes realizar preguntas de aquello que yo sepa contestarles, y si no sé contestarles, pues el próximo jueves lo haría. Pero en definitiva vamos a seguir el mismo formato y hoy, como consecuencia de las circunstancias que les acabo de explicar al principio de nuestro programa, nos vemos obligados a tratar un tema monográfico que yo espero que sea de la mayor utilidad para todos ustedes, para todos aquellos amigos y amigas que nos ven y nos escuchan jueves tras jueves. Saben ustedes también que nuestro programa tiene algunas zonas de oscuridad que no se ve en todas las zonas de la isla de Gran Canaria. Pues bien, para aquellas personas que no puedan verlo directamente, como están ustedes viéndolo, los que pueden verlo, pueden hacerlo también a través de la web, en la siguiente dirección de nuestro programa, es www.canal4tvtelde.es. Ahí lo pueden ver en directo a través de internet y lo que tienen que hacer es sintonizar con las verdades del barquero en clave canaria y pueden verlo ustedes de su casa a través del ordenador desde cualquier parte del mundo. También saben que nuestros teléfonos que tenemos a disposición de ustedes para la parte segunda del programa es el 928 68 23 42 para que cuando demos entrada a las llamadas en directo puedan ustedes, si lo desean, hacernos preguntas sobre cualquier objeto de lo que yo les voy a explicar esta noche o sobre otras cuestiones laborales que yo humildemente pueda contestarles a ustedes. Vuelvo a repetir que nuestro programa está abierto a cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de pregunta. Por lo que tratamos de hacer es ayudar a la gente, sobre todo a la gente más humilde, a la gente que no puede pagar una consulta a un profesional o que no puede ir a los organismos oficiales porque está impedida físicamente y desde su casa puedan hacernos las preguntas que consideren oportunas. Por eso les agradezco muchísimo una vez más que estén ahí un jueves más con nosotros. Por ello les agradecemos y nos duele mucho tener que cambiar lo que anunciamos previamente y, como saben ustedes, por imponderables, como he dicho, y por cuestiones ajenas totalmente a nuestra voluntad, hoy no está aquí la jueza o magistrada doña Victoria Rosell Aguilar. Bien, como les he dicho al principio, están sucediéndose una serie de situaciones dentro del mundo de la judicatura muy relacionadas con esta jueza, con esta magistrada, con doña Victoria Rosell Aguilar, que para aquellas personas que no sepan de lo que estoy hablando voy a ponerles un poco en antecedentes. Existe una demanda de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social contra el empresario don Miguel Ángel Ramírez Alonso, conocido por todos ustedes y, como saben, también presidente de nuestro querido equipo de la Unión Deportiva Las Palmas. Bien, esa querella o esa denuncia contra este empresario se sustancia en el juzgado de instrucción número 8, de la que era titular hasta no hace muchos meses la jueza, la magistrada doña Victoria Rosell Aguilar. Pues bien, ese procedimiento lleva en ese juzgado de instrucción número 8, creo aproximadamente, no me cojan por la palabra, sobre unos 2 años instruyéndose. El objeto de la instrucción se basa en que, al parecer y presuntamente, evidentemente, porque nosotros no conocemos el fondo del asunto y no podemos afirmar cosas que no tenemos probadas ni delante de nuestras narices, al parecer esa denuncia viene como consecuencia de que la empresa de don Miguel Ángel Ramírez Alonso, Seguridad Integral Canaria, al parecer, y repito, presuntamente, no cotizaba por las horas extras que realizaban sus trabajadores, sino que las liquidaban en las nóminas de los trabajadores como la realización de dietas. Como ustedes pueden imaginarse, las dietas son devengadas por los trabajadores cuando estos son desplazados por orden de la empresa a realizar un trabajo o servicio fuera de su lugar habitual o de su centro de trabajo habitual. Ese tipo de dietas están fijadas por convenio colectivo, por el Convenio Colectivo de Seguridad Privada de ámbito nacional y, consecuentemente, al parecer, repito, y presuntamente, esto fue denunciado por algún sindicato ante la Inspección Provincial de Trabajo y ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, y estas entidades, que son, como saben ustedes, las personas que vigilan
por el estricto cumplimiento en materia fiscal y en materia laboral, cuerpo que tienen una magnífica preparación y que gracias a ellos se evitan la comisión de delitos, no solo desde el punto de vista fiscal, sino también desde el punto de vista laboral, y que, como saben ustedes, si el defraudador defrauda un importe superior a 120.000 euros anuales, ya ello constituye no una falta administrativa, sino un delito penal, según establece el Código Penal, quiero recordar, en el artículo 317 y siguiente de esa norma penal. Pues bien, como consecuencia de esas denuncias, repito, cae en el juzgado de instrucción número 8 la instrucción sobre esos presuntos delitos cometidos, delitos por supuesto fiscales y laborales, o esas infracciones fiscales o laborales que pueden ser convertidas, repito, pueden pasar a la comisión de un delito siempre que el fraude se produzca por importe superior a 120.000 euros al año, y creo que es el caso, puesto que al parecer y según noticias, lo defraudado presuntamente supera los varios millones de euros, no sabemos exactamente el monto actual, pero superan con bastante importancia los millones de euros. No olviden que el señor Salvador Alba, juez que ya no está precisamente en ese juzgado porque estuvo de forma momentánea sustituyendo precisamente a la señora Rosell, había pedido una fianza a Seguridad Integral Canaria de 35 millones de euros y posteriormente fue rebajada a 17 millones de euros. Y además el señor Alba quitó de esa instrucción una serie de delitos contra los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, la instrucción que se produce por esta jueza, doña Victoria Rosell Aguilar, pasa, repito, como consecuencia de esta magistrada, pasa a integrar las listas como cabeza de listas por la provincia de Las Palmas del partido político Podemos, de la que, como ustedes saben, resultó elegida por la provincia de Las Palmas. Ella se marcha de la judicatura, al parecer, sobre el mes de octubre del año pasado, pide excedencia para poder presentarse a las listas el pasado 20 de diciembre, donde resultó elegida, repito, como diputada al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, y consecuentemente está en servicios especiales o en excedencia, para que ustedes lo entiendan, dentro de la judicatura. O sea, durante el tiempo que hubiese durado esa legislatura que comenzó a partir del 21 de diciembre, en la que ella resultó elegida, pues hubiese estado durante esos 4 años, o durante el tiempo que ella hubiese querido, si hubiese mantenido su cargo, hubiese estado en servicios especiales, como diríamos, como si fuese una excedencia en los servicios. Como todos ustedes saben, entra el señor magistrado don Salvador Alba, que es magistrado de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, prestigiosa sección que está conformada además por el presidente de la Audiencia Provincial, don Emilio Moya, y por el señor don José Carlos Bielba, magníficos y prestigiosos magistrados, y también por el magistrado del señor don Salvador Alba. Pues bien, este magistrado, cuando la señora Vicky Rosell deja la vacante del juzgado de instrucción, pide que, hecho que extrañó a todas las personas que conocemos un poco el mundo judicial, pide en comisión de servicio irse a este juzgado de instrucción, donde se sigue, repito, el procedimiento contra Seguridad Integral Canaria y, por ende, contra don Miguel Ángel Ramírez Alonso como administrador único en aquella época de su empresa piloto, de su empresa matriz. Pues bien, como digo, a todos los que estamos o tenemos relaciones con los magistrados y con los jueces en el foro judicial, nos extrañó muchísimo que esta persona pudiese pedir en comisión de servicio ese juzgado. Pero bien, como eso lo hacen muchísimos jueces, porque además lo hacen con toda la legalidad del mundo, y además es una práctica habitual, que hay jueces que tienen sus órganos judiciales al día y que quedan vacantes en otros jueces, y como lo pueden pedir, estos jueces piden de forma provisional hacerse cargo de otro juzgado, siempre y cuando, repito, el juzgado donde ellos están o con plazas propias estén al corriente y sean autorizados, evidentemente, por el órgano de gobierno de los jueces, en este caso por el Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, en este caso, vuelvo a repetir, el señor don Salvador Alba es designado como juez sustituto provisional al juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, repito, que venía siendo gestionado por doña Victoria Rosell Aguilar, llevando la instrucción del caso
contra Seguridad Integral Canaria, Sociedad Limitada, por la presunta comisión de un presunto delito del artículo 317 del Código Penal, porque, repito, el presunto fraude que pudiera haberse cometido, al parecer, superan los 120.000 euros anuales. Pues bien, ¿qué ocurre en ese interín? Pues que ustedes saben que el señor Soria se querella, creo recordar, contra la juez Victoria Rosell por una serie de acontecimientos. Luego resulta que en aquellas fechas próximas al 20 de diciembre, la Fiscalía de Las Palmas también manda un informe al Consejo General del Poder Judicial, cuyo informe parece ser que es archivado por este órgano de los jueces, y también recordarán ustedes que la señora doña Victoria Rosell pide amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias a la Sala de lo Contencioso, y ésta le concede esa protección, estableciendo que se ha vulnerado a la señora Rosell sus derechos fundamentales a una serie de acusaciones que se le hacían por parte del señor Soria, y evidentemente se zanja el tema ahí con respecto a ese problema. Pero ahí que no queda la cosa. Resulta que posteriormente el señor don Salvador Alba se hace cargo, repito, de ese procedimiento, y, repito, una de las primeras medidas que hace es le rebaja a el señor don Miguel Ángel Ramírez Alonso, le rebaja la fianza de 35 a 17, se la dejó en el 50% de la que pedía. Entonces, ¿qué ocurre? Que de buenas a primera, este señor aparece un día parece ser que por indicaciones, presuntamente, según han dicho los medios de comunicación, por indicaciones, al parecer, del señor Soria, presuntamente, que ya, como saben ustedes, ya no es ni ministro ni está en la política, pues por las mentiras que cometió cuando explicó los famosos papeles de Panamá, de las cuentas corrientes que tenía en Panamá y en Jersey, y este señor cita en una cuestión que nadie entendía, al parecer, según las noticias que hemos venido oyendo en todos los medios de comunicación, el señor Soria invita o le pide al señor don Miguel Ángel Ramírez que acuda voluntariamente al juzgado de instrucción número 8 ante el juez don Salvador Alba, para que este señor le tome declaración sobre los negocios que la pareja de la señora Vicky Rosell, don Carlos Sosa, venía llevando a cabo desde hace años a través de la concertación de publicidad y de, a cambio, limpieza de los locales de la emisora donde él trabajaba o donde él era el alma mater, aunque parece ser que no era el dueño de esas emisoras, había otras personas que figuraban como dueños, pero donde don Carlos Sosa mantenía relaciones reiteradas desde hace muchísimos años con don Miguel Ángel Ramírez, incluso con compra de acciones o con compras de trueques de acciones a cambio de publicidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo, por qué se produce esa petición de declaración a don Miguel Ángel Ramírez Alonso? Como consecuencia, o para que el señor Alba y el Consejo General del Poder Judicial llevara a cabo una investigación, porque presuntamente la señora Vicky Rosell, jueza de instrucción, magistrada en el juzgado de instrucción número 8, debió abstenerse, dado que presuntamente conocía las relaciones comerciales que su compañero, don Carlos Sosa, el periodista don Carlos Sosa, de Canarias Ahora, venía manteniendo desde hace muchos años con don Miguel Ángel Ramírez Alonso, a través de las relaciones que en el periódico de la provincia y durante 5 páginas hizo este señor al señor don Juan. Bien, ¿qué hace el señor Salvador Alba? Esas declaraciones que había hecho don Miguel Ángel Ramírez sobre algo que no tenía nada que ver con el problema que están ventilando contra él y contra Seguridad Integral Canaria, las remite a Madrid al Consejo General del Poder Judicial, con objeto de que el Consejo General del Poder Judicial iniciase una investigación para determinar si la señora Rosell debió abstenerse al saber, o presuntamente al conocer y tener conocimiento de que su pareja, el señor don Carlos Sosa, periodista de Canarias Ahora, venía llevando a cabo desde hacía muchísimos años con don Miguel Ángel Ramírez Alonso, en concreto con la empresa Seguridad Integral Canaria. Como ustedes verán, no tiene nada que ver esto con la investigación, repito, del presunto delito de no cotizar por las dietas y de esa falta de tributación por las mismas desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista laboral.
Por lo tanto, no tiene absolutamente nada que ver y se ve la jugada que el señor Alba, al parecer, repito, y según los medios de comunicación social, tanto por radio como en la prensa escrita, diríamos instigado por el señor Soria, y el señor juez Alba eleva ese informe al Consejo General del Poder Judicial, que supongo que lo tendrá pues previsto, no sé si lo habrán archivado o no, desconozco ese hecho. Lo cierto es que esto ocurre, vuelvo a repetir, en un santiamén. De buena primera aparece unas declaraciones durante 5 folios un domingo en la periódico de la provincia, en la que el señor don Miguel Ángel Ramírez, de forma voluntaria, incluso le aporta los contratos de colaboración o de compra o de venta de acciones a cambio de hacer la limpieza o la seguridad de los centros donde don Carlos Sosa ejercía su noble profesión, y este señor envía todo eso a Madrid, repito, para justificar que el Consejo pudiera incoarle a la señora Victoria Rosell un presunto delito de no haberse abstenido en estudiar, en instruir ese juego de, mejor dicho, ese presunto delito, porque sabía y conocía presuntamente las relaciones que su pareja mantenía con el señor Miguel Ángel Ramírez Alonso. Repito, no tengo seguridad si ese trámite ya está archivado por el Consejo o está en vías de investigación. Lo cierto es que en todo este interín, el señor Soria, como ustedes podrán suponer, muy amigo, entre comillas, de la jueza doña Victoria Rosell, le interpone una querella contra la jueza Victoria Rosell ante el Tribunal Supremo, porque doña Victoria Rosell, hasta hace muy poco tiempo, pues que cesaron las cámaras, era diputada por la provincia de Las Palmas, por la provincia de Gran Canaria, en el Congreso de los Diputados, y como consecuencia, y como ustedes saben, los jueces tienen aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y los diputados tienen aforamiento ante el Tribunal Supremo. Pues bien, presenta una querella que, oh mamma mía, cae en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es presidida por un canario de pro, una persona muy preparada, un juez que se llama don Manuel Marchena. Y don Manuel Marchena y 4 jueces más estudian esa querella de el señor Soria contra la jueza doña Victoria Rosell, empiezan a investigar y mediante un auto declaran que hay presuntamente la comisión de 3 delitos: prevaricación, cohecho y retardo malicioso en la administración de justicia, y admiten la querella que había interpuesto el señor don José Manuel Soria, expolítico ya dimitido, contra la jueza Victoria Rosell. Bien, se admite esa querella y se empieza a investigar los hechos. Y se nombra, creo, a un señor magistrado de la Sala Segunda, creo que se llama señor Verdugo, que ya dicen los periódicos, ustedes saben que aquí les ponen cuñas a todos los jueces cuando pertenecen a alguna asociación, que es de la asociación de la APM, la Asociación Conservadora de la Justicia, asociación mayoritaria dentro de la carrera judicial, y a la que pertenece el instructor de la causa que se iba a seguir contra la jueza doña Victoria Rosell. Pero este aquí, que en el interín de esta situación, la señora Victoria Rosell, al parecer su propio partido la quería blindar pasándola a la comisión permanente. La comisión permanente es el órgano, diríamos, que gobierna este país, además del gobierno que está en funciones, cuando se disuelven las cámaras hasta que vuelva a haber un nuevo parlamento. Si la señora Rosell se quedaba en la comisión permanente del Consejo, seguía teniendo ese aforamiento ante el Tribunal Supremo. Pero la señora Victoria Rosell, como consecuencia de sus intereses y de la estrategia que ella, me imagino, está llevando a cabo para no terminar, evidentemente, condenada ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, dimite de esa posibilidad, se disuelven las cámaras y consecuentemente pierde el aforamiento como diputada ante el Parlamento español. Y vuelve a pasar ese aforamiento al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en concreto a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que está formada por el presidente don Antonio Doreste Armas, doña Margarita Barona
y la señora Bellini, don Carla Bellini. Doña Carla Bellini, además, que fue, saben ustedes, como recordarán ustedes, magnífica magistrada, fue nombrada precisamente a propuesta del Partido Popular como magistrada por el turno de designación autonómica en esa sala de lo civil y de lo penal, que es la sala encargada, repito, de enjuiciar no solo a los magistrados y a los fiscales, sino también a nuestros políticos. Recuerden que últimamente también fue enjuiciada y además fue absuelta la diputada del Partido Popular por Fuerteventura, la señora doña Águeda Montelongo, que al parecer le había pagado a algunos diputados del Partido Popular sus viajes a la isla, con fondos públicos para fines particulares. Pero fue absuelta por esa sala de lo civil y de lo penal porque al parecer, aunque se reconoció que ella había ordenado los pagos de esos gastos a estas personas del Partido Popular, con dinero, al parecer, del Cabildo Insular de Fuerteventura, al parecer, el ponente de la sentencia consideró que eso lo firmó sin darse cuenta. Bien, moraleja, fue absuelta por esa sala de lo civil y de lo penal. Pues bien, esa sala sería la que tendría la jurisdicción para enjuiciar a la señora doña Victoria Rosell Aguilar en el supuesto caso de que doña Victoria Rosell volviese a la judicatura, como al parecer ya ha anunciado de forma oficial, ya lo ha solicitado por escrito, volver a su juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas y consecuentemente, repito, la jurisdicción que tendría que enjuiciar ese caso, esos tres presuntos delitos que le imputa el Tribunal Supremo de su Sala Segunda, pasaría, repito, a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Y no sería enjuiciada por el Tribunal Supremo por su Sala Segunda. Si la señora Rosell no es de nuevo diputada por Las Palmas y se queda en su juzgado de instrucción número 8, evidentemente, vuelvo a repetir, el Tribunal Supremo tendría que enviar al Tribunal Superior de Justicia de Canarias todos esos autos para que este tribunal, repito, fuese el encargado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, fuese el encargado de enjuiciar a la señora Victoria Rosell, evidentemente previa instrucción al efecto, tomando declaración a ella y a los diversos testigos que pudieran darse el caso que cada una de las partes pudiera presentar. Pero hete ahí que ayer nos desayunamos con una noticia bomba que todos ustedes saben de qué me estoy refiriendo, en la cual el señor don Miguel Ángel Alonso, Ramírez Alonso, presidente de la Unión Deportiva y además propietario del grupo Ralos, en concreto de Seguridad Integral Canaria, que es, repito, la empresa que está llevando a cabo, en la que se le está llevando a cabo esa investigación por los presuntos delitos de falta de pago de impuestos y de cotizaciones a la seguridad social de su empresa, pues resulta que hace unas declaraciones bomba en las que dice que tiene grabados, y además ya han salido en los diferentes medios de comunicación la transcripción literal de esa grabación, que tiene grabado cuando se entrevista, creo recordar, allá por el mes de marzo, antes de que el señor Alba le recibiera declaración a petición del señor Ramírez sobre algo que no tenía nada que ver con esa instrucción, sino simplemente orientada a que se pudiera interponer una querella criminal contra esta jueza por la presunta comisión de 5 delitos, ¿vale? 5 delitos que después el Tribunal Supremo ha dejado en 3, en concreto prevaricación, cohecho y retraso malicioso en la administración de justicia. Pues esa instrucción, como digo, el señor don Miguel Ángel Ramírez Alonso hace una declaración ayer bomba en las que pone en conocimiento del tribunal que fue obligado, instado a declarar en contra de la jueza o magistrada, mejor dicho, doña Victoria Rosell Aguilar. Y ya me dirán ustedes de qué estamos hablando. ¿Ustedes se acuerdan cuando aquel alcalde famoso, Pacheco, el alcalde de Jerez, dio a la justicia un cachondeo? Pues que tenía razón en muchas cosas, ¿no? Sobre todo en este tipo de cosas. No, la justicia no es un cachondeo
en el ámbito general. La justicia es una cosa muy seria y que nos la tomamos muy en serio, sobre todo todos los que la respetamos y nos servimos y nos ganamos el pan de nuestra vida, como se suele decir, trabajando para ella, proponiendo casos para conseguir justicia. Y como saben ustedes, nosotros siempre hemos dicho, y yo lo he dicho durante muchísimos años, lo voy diciendo hasta que me muera, justicia bendita a la que todos debemos de apoyar y de prestigiar, a pesar de los pesares. Porque en todas las familias hay garbanzos negros y en todas las manzanas hay manzanas podridas. Y si presuntamente se demuestra, porque ahora al parecer ya el señor Alba, como no podía ser de otra forma, ha negado que él haya hecho ese tipo de afirmaciones y que todo es un montaje y que todo es mentira. Como ustedes saben, las grabaciones efectuadas entre dos personas pueden ser sacadas a la luz pública sin tener que pedir permiso a la otra persona. No así cuando la grabación es compartida por más de dos personas. Entonces hay que pedir o tener la autorización de los tres o de los dos, que no sea el titular que el que la va a hacer, para poderla sacar a la luz pública. En este caso, como resulta que existía una grabación, al parecer hecha por don Miguel Ángel Ramírez Alonso, en la sede judicial de la audiencia provincial o del despacho donde se reunieron, pues resulta que ha sacado a la luz pública esa grabación donde, al parecer y presuntamente, el señor don Salvador Alba le dice a Miguel Ángel Ramírez: hay que acabar con esta magistrada, tú verás que yo te voy a archivar este tema, no te va a pasar absolutamente nada, estate tranquilo, declara aquí, apórtame todas estas cosas, como consecuencia de, tratando evidentemente de que el tribunal, el Consejo General del Poder Judicial abriera una investigación, o que el Tribunal Supremo, como ha ocurrido, tuviese elementos, y además documentales, porque parece ser que don Miguel Ángel Ramírez aportó al juez Alba todos los contratos que había realizado con la pareja de doña Victoria Rosell, del señor don Carlos Sosa, periodista del Canarias Ahora, y al parecer, repito, eso ha sido una auténtica bomba. De hecho, ya hay muchos jueces que están brindando con champán en diferentes islas de nuestro archipiélago, buscando y pidiéndole a Dios que se actúe contra este juez si efectivamente ha cometido ese delito, porque eso conllevaría con casi total seguridad el despido de la carrera judicial de este juez don Salvador Alba. Repito, si presuntamente este señor ha cometido esos delitos que el señor don Miguel Ángel Ramírez le imputa. Y ustedes se preguntarán, como a mí me han preguntado, mi hijo me preguntó esta tarde: pero papá, no sé cómo es que el señor Miguel Ángel Ramírez Alonso primero quiere imputar a la señora Rosell a través de los negocios que hacía con su pareja, y ahora resulta que se quiere cargar a don Salvador Alba. ¿Qué está pasando? Y entonces su padre, que conoce un poco el tema por dentro y por fuera, pues le ha explicado lo que les voy a explicar a ustedes. Al parecer, repito, presuntamente el señor Soria le pide, por supuesto a través del juez don Salvador Alba, que declare en contra de la jueza doña Victoria Rosell, que le demuestre al juez que doña Victoria Rosell presuntamente debió abstenerse desde que conocía que su compañero, don Carlos Sosa, había tenido presuntamente negocios, bien a través de sus empresas o bien a través como empleado de otras empresas en las que prestaba servicio en los diferentes medios de comunicación en las que éste ha trabajado. Como consecuencia de eso, el señor Miguel Ángel Ramírez se presta a ese juego y declara, como expliqué antes. ¿Pero qué ocurre? Que no nos olvidemos que en esa conversación que sale ayer, el señor don Salvador Alba le explica y le promete a don Miguel Ángel Ramírez que la causa que estaba instruyéndose en ese juzgado se iba a quedar en nada, que iba a ser absuelto y que toda esa causa iba a ser nula. Como resulta que llegó el 2 de mayo en que el juez don Salvador Alba se ausenta ya, porque ya no puede esperar más, porque la persona que había pedido, que era una juez precisamente de este lindo municipio de Telde, pidió la plaza donde estaba doña Victoria Rosell en el juguete número 8 y tomó posesión de ella. El señor don Salvador Alba, como estaba en comisión de servicio provisional, tuvo que volverse a su puesto en la audiencia provincial. Pues desde el 2 de mayo este señor ya no pertenecía a ese juzgado. Pero hasta esa fecha no le solventó, repito, todo presuntamente
y todo ello estoy hablando en base a lo que se ha publicado y se ha dicho en los medios de comunicación del archipiélago y también a nivel nacional. No le solucionó ni le archivó esa querella contra don Miguel Ángel Ramírez Alonso, contra Seguridad Integral Canaria, y como consecuencia de ello, don Miguel Ángel Ramírez Alonso toma como represalia contra el juez don Salvador Alba, haciendo pública esa conversación privada que al parecer, presuntamente, grabó con el juez Alba, en la que repito, le ofrecía archivarle la causa que se sigue en esa institución y, por supuesto, salir de rositas de ella. Yo, evidentemente, no he estudiado muy bien el tema porque otras cosas no he tenido tiempo. No sé si todo este tipo de berenjenales va a ser posible, que es lo que en definitiva, evidentemente, el más favorecería a don Miguel Ángel Ramírez Alonso, que se le archive esa causa que se sigue en ese juzgado. Yo creo, vuelvo a repetir, en caso que se anulara una parte de ese procedimiento, no sería anulable desde el inicio, y creo que aunque se anularan esas declaraciones que hizo don Miguel Ángel Ramírez para imputar, indicado presuntamente por el juez Alba, para imputar, repito, a la señora magistrada don Victoria Rosell, que ha terminado siendo imputada, repito, mediante la querella que ha interpuesto el exministro y expolítico, el señor Soria López. Por lo tanto, Miguel Ángel Ramírez lo que hace ahora es, entre comillas, vengarse del juez don Salvador Alba, denunciando esas indicaciones que le había hecho, esas instrucciones que le había dado a don Miguel Ángel para que imputara, repito, para que declarara de todos los negocios que había llevado a cabo desde hace muchos años don Carlos Sosa, compañero sentimental de doña Victoria Rosell, y como consecuencia de ello, presuntamente, si de la señora Victoria Rosell conocía esos negocios, dado que es su pareja, evidentemente, pues evidentemente debía de haberse abstenido en la institución. Y como consecuencia de ello es una sanción muy grave, no sé si llevará aparejado o no la expulsión de la carrera judicial, pero la señora Victoria Rosell se puede ver en un grave problema, repito, si toda esta serie, todo este cúmulo de errores y de fechorías que han hecho algunos, pues no da con la anulación de todo el proceso que se sigue contra ella, en esa querella criminal que ha interpuesto el ministro don José Manuel Soria, y consecuentemente el juez, el Tribunal Superior de Justicia Canaria, o en su caso el Supremo, si se vuelve a presentar en las listas, que es otra de las incógnitas que ella solo sabrá, porque al parecer unos dicen que sí, que se va a presentar de nuevo como cabecera de lista por Las Palmas, dado que, y lo digo como lo dicen los demás, no se fía de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, o si por el contrario se presenta como diputada por Las Palmas de Gran Canaria, resulta elegida y va a la Sala Segunda del Tribunal Superior, donde tampoco se fía mucho de esa sala. No nos olvidemos que fue la sala que le ha aperturado, va a investigar la presunta comisión de esos 3 delitos por parte de la señora Victoria Rosell. Y como consecuencia de ello, tenemos que terminar diciendo que qué pena de justicia, qué pena de que algunos la quieran emborronar más de lo que ya está por aquellas personas que la critican sin conocerla. Qué pena que presuntamente hayan personas que formen parte de la justicia que hagan ese tipo de uso partidista, doloso, intencionadamente y además ilícitamente, y que jueguen con los intereses de las personas, sea cualquier persona, sea la señora doña Victoria Rosell, sea la persona de don Miguel Ángel Ramírez, o sea la persona de su pareja don Carlos Sosa, o sea la persona también del exministro y expolítico señor Soria López. Qué pena. Estos ejemplos, estos malos ejemplos, desde luego, si se probase que eso fue realidad y además que fue efectivo y fue real lo que se publica en los medios, evidentemente el señor don Salvador Alba lo que merece es evidentemente la salida de la carrera judicial. También, y hay que decirlo, si se probase que la señora doña Victoria Rosell ha cometido, que esperemos que no, ha cometido alguno de esos delitos que le imputan el Tribunal Supremo o que han sido por lo menos admitidos a trámites por el Tribunal Supremo, también debería de salir de la carrera judicial. Es muy duro lo que estoy diciendo, pero no es justo que tantos hombres y mujeres, 5.500 jueces que hay en España, se vean empozoñados, se vean embarrados por la actitud de algunos que ni la quieren ni la respetan y sin embargo se sirven de ella. Señores, estamos ante un grave dilema,
ante un grave proceso de dignificación de la justicia. Esa justicia a la que todos acudimos para pedir precisamente eso, que se haga justicia con nuestros derechos. La justicia está compuesta por hombres y mujeres en su inmensísima mayoría, en un 99%, personas dignas y personas honestas y honradas, que han estado estudiando algunos hasta 6 y otros 10 años para poder sacar una oposición que les ha costado sangre, sudor y lágrimas, que viven de su profesión de jueces, que tienen un enorme prestigio social, pero sin embargo ese prestigio le es negado por la inmensa mayoría de la ciudadanía española, porque, como he dicho siempre, y lo voy a seguir repitiendo hasta que me muera, la justicia no tiene quien la defienda. A la justicia la criticamos todos, pero no tiene quien la defienda. Tienen, por ejemplo, unos periodistas, llamados periodistas, pero que son realmente unos auténticos monigotes, en los tribunales superiores de justicia, que son los jefes de prensa, que no se preocupan ni se ocupan de salir en defensa de la justicia cada vez que hay que separar el trigo de la paja, que hay que separar al 99% de los jueces, de los fiscales y de los funcionarios y de los letrados de esta paja, de esta pequeña paja que la quiere empozoñar o enlucubrar. Por eso digo, señores, qué pena de justicia, qué pena que algunos pocos sigan, a pesar de la mala fama que tiene y de la lentitud de nuestra justicia, ocasionada fundamentalmente porque los políticos no quieren, ninguno quiere que la justicia funcione, ninguno quiere, repito, que la justicia sea ágil y eficaz, porque la justicia solo se arreglaría con una inversión de choque millonaria, con una modificación de nuestra legislación procesal y sustantiva para adaptarla al siglo XXI y, por supuesto, descargando de la enorme carga de trabajo que tienen muchísimos jueces que no tienen tiempo muchas veces ni para rascarse la cabeza. Esa es la solución a nuestra justicia. Si eso se produjese, verían ustedes que en un plazo de 4 o 5 años todo el mundo cambiaría la actitud y el pensamiento que tienen sobre ese poder del Estado, poder independiente, ponemos en solfa, entre comillas, porque no es independiente como debería de serlo, y verían ustedes que cambiarían la percepción que tienen casi todos los ciudadanos sobre ese, vuelvo a repetir, enorme y dignífico poder del Estado que es la justicia. No nos abandone, que vamos a tener una segunda parte donde vamos a explicar las impugnaciones de las altas médicas cuando son otorgadas por los médicos del INS. Muchas gracias, no nos abandone, y en 5 minutos, que vamos a entrar ahora mismo en publicidad, vamos a estar con ustedes, ahora sí, para hablarles de este tema monográfico que creo que va a interesar a todos. Lamento haber dedicado 3/4 de hora de mi programa a aclararles a ustedes qué es lo que está pasando con este enorme afaire jurídico, político, empresarial, llamado, pues, los papeles de Las Palmas, por entendernos de alguna forma. Gracias y no nos abandonen. FDS Canarias. Ya puedes retirar los aparatos eléctricos y electrónicos. No te olvides que recogemos todo tipo de aparatos eléctricos y electrónicos gratuitamente. FDS Canarias, siempre apostando por el medio ambiente. Hola, soy Juan Santana. Les invito a entrar en este espacio Yamayá de lunes a viernes de 11 a 12 aquí en Canal 4 TV. Un umbral lleno de esperanzas, de respuestas, de ilusión, de misterios y sobre todo de muchísima fuerza. Os espero. Lo mejor del motor en la Vega de San Mateo, los días 21 y 22 de mayo, llévatelo puesto.
Compra-venta de vehículos, motos, tuning y toda clase de establecimientos dedicados al motor se darán cita en la Vega de San Mateo, además de actividades para los más pequeños y, como siempre, el baile en la Plaza del Pueblo. Y el día 21 también puedes disfrutar con nosotros del Rally Isla de Gran Canaria. Recuerda lo mejor del motor el 21 y el 22 de mayo en la Vega de San Mateo. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Ya a la venta. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡au! Hola queridos amigos y amigas, muchas gracias por seguir ahí tan fiel como siempre a este programa. Las Verdades del Barquero de este Canal 4 TV de Telde, que pretende llevarles a ustedes todos los jueves un poco de más conocimiento, de más tranquilidad sobre aquellas situaciones que se le puedan dar a ustedes desde el punto de vista de la seguridad social, como vamos a hablar hoy. Seguramente muchísimos de ustedes que nos ven y nos escuchan, y a los que les estamos muy agradecidos por ello, habrán tenido alguna vez una enfermedad o un accidente. Y se habrán visto también muchos de ustedes en la necesidad de decir, pero ¿cómo es posible que los médicos me den el alta si yo continúo enfermo? Si yo no estoy bien, yo no estoy curado de mis dolencias, de mis enfermedades, de mis deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales. ¿Cómo es posible que este médico o este equipo de valoración de incapacidades, el EBI, me haya dado el alta y yo tenga que irme a trabajar si yo no puedo trabajar? Estoy enfermo, estoy accidentado y no me encuentro capacitado para llevar a cabo mi tarea laboral diaria, que me exige un mínimo de dedicación, de profesionalidad y sobre todo de rendimiento laboral en mi empresa. Los empresarios no tienen culpa
de que los servicios médicos den el alta a los trabajadores cuando estos siguen o continúan enfermos. Los empresarios no tienen por qué pagar la falta de diligencia de algunos médicos que, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, le dan el alta a unos trabajadores que no se encuentran bien para llevar a cabo, repito, su trabajo con un mínimo de profesionalidad, de eficacia y sobre todo de rendimiento. Y ustedes se preguntarán, bueno, señor Rodríguez, ¿qué pasa si eso me ocurre a mí? Bueno, pues precisamente de eso es lo que voy a tratar, de llevarles a ustedes, de darles a ustedes 4 pautas de qué deben hacer cuando se encuentren en alguna de esas situaciones. Y se puede dar varias situaciones. Primero, que el parte médico de alta sea expedido por el inspector médico del INS dentro de los primeros 365 días que dura, como saben todos ustedes, la primera parte, la incapacidad temporal. La duración máxima de la incapacidad temporal es de 365 días, un año, que puede ser prorrogada hasta 180 días más, o sea, por 6 meses más, con lo cual puede llegar hasta 18 meses a criterio exclusivo de los médicos evaluadores del INS, que tienen exclusivamente esa competencia una vez que la enfermedad ha pasado de los 365 días. Pero ahora estamos hablando del primer supuesto, en que el alta se concede dentro de los 365 días, o sea, dentro del tope máximo de la primera parte, diríamos, de esa duración de la incapacidad temporal, bien sea derivada de la contingencia de enfermedad común o accidente no laboral, o de accidente de trabajo o enfermedad profesional. Bien, si el inspector médico reconoce al trabajador y considera que éste se encuentra capacitado para el trabajo, procede a expedir el alta. ¿Vale? Cuando se ejerce esa competencia y los inspectores médicos expiden ese parte médico de alta porque consideran que el trabajador o la trabajadora está capacitado para el trabajo, repito, no estemos confundiendo las altas que nos dan nuestros médicos de familia, nuestros médicos de cabecera, ¿vale? No confundamos eso con el alta que pueden expedir, repito, el inspector médico del INS. Cuando eso ocurre, tienen que mandarle, por supuesto, el inspector médico una copia de ese parte de alta al Servicio Público de Salud, en este caso al Servicio Canario de Salud, y otra copia a la mutua, en caso de que sea la mutua la que esté protegiendo la contingencia también de enfermedad común o accidente laboral. Y evidentemente ese médico tiene que entregar 2 copias de ese parte de alta, ese inspector médico estoy hablando, ¿de acuerdo? Ese inspector médico tiene que entregar 2 copias al trabajador, uno para él, para el propio trabajador, y otra que éste debe de hacer llegar a la empresa de forma inmediata. Por supuesto, el inspector médico tiene que indicarle al trabajador que debe de incorporarse a su puesto de trabajo al día siguiente de expedida el alta. Si el alta se expide con fecha X, al día siguiente tiene ese trabajador que ir a prestar servicios en su empresa, lo que debe de hacerse por el inspector médico, diciéndole la obligación que tiene el trabajador en materia de información, porque los trabajadores a veces no conocen sus derechos, lamentablemente. El inspector le tiene que decir, mire, usted tiene aquí el alta con fecha de hoy, sepa usted que mañana tiene que incorporarse a su puesto de trabajo. Si ese alta ha sido expedido por el INS, que este va a ser el único organismo competente a través de sus propios médicos, como no podía ser de otra forma, para emitir una nueva baja médica dentro de en la situación, por supuesto, de IT, dentro de la incapacidad temporal, si aquella se produce en un plazo de 180 días siguiente a la citada alta médica por la misma o similar patología. Repito, si el trabajador, una vez que se le dé de alta por el inspector médico, como estoy explicando, vuelve a recaer en esa misma enfermedad dentro de los 180 días siguientes a la expedición del alta, tiene que darla, repito, los médicos del INS. Debe de ser expedida por el INS, no puede ser expedida por otro organismo porque la competencia es exclusiva. Evidentemente, las decisiones o resoluciones que dicte
ese inspector médico al efecto son, como no podía ser de otra forma, recurribles ante la jurisdicción social, ante los juzgados de lo social, juzgados o magistraturas de lo social. ¿Qué pasa si la disconformidad con esa alta se produce, la disconformidad del alta que está emitida por el INS, cuando ya se agotan los 365 días de incapacidad temporal? Pues cuando se agota, bien sea el INS o el Instituto Social de la Marina, si la actividad es del mar, pueden reconocer la prórroga de la IT, determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente si consideran que el trabajador o la trabajadora no tiene posibilidades recuperatorias o emitir el alta médica. Frente a esa expedición del alta médica, si se agotan esos 365 días primeros, pues evidentemente se arbitra un procedimiento de disconformidad. Como su nombre indica, el trabajador o la trabajadora, cuando se ve con esa alta médica después que han pasado 305 días, puede estar conforme con el alta médica e irse a incorporarse a su puesto de trabajo. No nos olvidemos que durante la situación de incapacidad derivada de incapacidad temporal, en cualquiera de sus 4 contingencias, por enfermedad común, por accidente no laboral, por accidente de trabajo o por enfermedad profesional, esa alta médica, durante ese tiempo el trabajador tiene suspendido su contrato. Tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo porque el contrato no está extinguido sino suspendido, y consecuentemente, si el alta es emitida y el trabajador presta su conformidad, debe de incorporarse inmediatamente en los 4 días siguientes a su puesto de trabajo, porque si no lo hace, pudiera ser dado de baja por la empresa por incomparecencia al trabajo y perder todos sus derechos respectivos de antigüedad en dicha empresa. Repito, frente a esa alta médica hay un procedimiento de disconformidad que no es aplicable a las altas emitidas antes de cumplirse los 365 días, lo que expliqué antes, en incapacidad temporal, ni después de transcurridos los mencionados 365 días. En estos 2 supuestos mencionados, la impugnación administrativa de esa alta médica, repito, se realiza mediante el procedimiento normal de reclamación previa ante el órgano que dictó la resolución. El procedimiento es un procedimiento muy singular, es un procedimiento singular de disconformidad con esa alta médica y consiste en el trabajador en el plazo máximo de 4 días, ojo a esto, tomen nota para que no se olviden, tiene usted que en los 4 días siguientes a que le hayan dado el alta médica, tiene usted que, por supuesto, 4 días después de que a usted le hayan notificado la resolución, bien por la entrega en mano o bien porque usted la haya recibido en su casa, y puede manifestar su disconformidad en un modelo oficial que hay en el INS y que también está disponible, por supuesto, en otras páginas de estas instituciones, y por supuesto ante la inspección médica del Servicio Público de Salud o ante alguno de los órganos señalados en la Ley 30/1992 en su artículo 38.4. Y ello a partir del 2 de octubre de este año, según la Ley 39/2015, artículo 16.4, y debe de comunicar a la empresa, ojo, fíjense que hemos dicho 4 días para impugnarla, pero inmediatamente tiene que decir a la empresa, oiga, que el alta que me han dado la he impugnado en ese procedimiento de disconformidad y por tanto no puedo incorporarme a su puesto de trabajo hasta que se resuelva ese incidente de disconformidad. Repito, debe de comunicar a la empresa, esto es muy importante, siempre hágalo por escrito, señores trabajadores, para que quede constancia de la comunicación, o bien a través de un burofax con acuse de contenido, o una carta con acuse de contenido, con certificado con acuse de recibo, etcétera, por cualquier medio, o bien a través de un email o de un fax, siempre que ustedes puedan probar que le han comunicado a la empresa que, a pesar de haber sido dados de alta por los servicios médicos del INS, ustedes han presentado un procedimiento de disconformidad y por lo tanto ello les exime en principio de reincorporarse al puesto de trabajo. El Servicio Público de Salud, cuando se presente este tema, puede, en primer lugar, discrepar del criterio de esa entidad gestora, en cuyo caso propone que en un plazo máximo de 7 días que reconsidere la decisión del INS. Y el INS,
ha de pronunciarse en el plazo inmediatamente posterior de 7 días naturales siguientes, notificando evidentemente la resolución que se adopte al interesado, que será también comunicado, por supuesto, a los servicios de la inspección médica en alguno de los 2 sentidos siguientes. Fíjense que estamos hablando de que se pudiera discrepar. En primer lugar, se puede reconsiderar esa alta médica y evidentemente se reconoce al interesado la prórroga de su situación de incapacidad temporal si ya ha agotado esos 365 días de duración máxima. También puede ocurrir que se reafirme en su decisión de conceder esa alta médica, para lo cual evidentemente debe aportar las correspondientes pruebas complementarias en que fundamente aquella para ratificar esa alta médica, y solo se prorroga la citación de IT hasta la fecha de la última resolución. También puede, en segundo lugar, confirmar la decisión del INS que adquiere plenos efectos. En tercer lugar, puede no pronunciarse en el plazo de los 11 días concedidos. 4 más 7 que tienen que contar son 11 días naturales siguientes a la fecha de la resolución, con lo que adquiere plenos efectos esa alta médica. Durante el periodo transcurrido entre esa fecha de la alta médica y aquella en que la misma adquiere plenos efectos, se considerará prorrogada la citación de IT. O sea, tiene usted, señor trabajador o trabajadora, la consideración de prórroga de la IT y por lo tanto usted no tiene que ir a trabajar durante ese periodo. En relación con el procedimiento de impugnación descrito, que estamos hablando de ese procedimiento de disconformidad, conviene hacer la siguiente advertencia. La opción de disconformidad del trabajador solo puede ejercitarse cuando la entidad gestora emite la primera resolución. Una vez agotados los 365 días de la IT, no procede cuando la entidad gestora emita una alta médica que venga precedida de una prórroga expresa de la IT, proceder en este caso ir directamente a la impugnación judicial. Y de eso precisamente es lo que vamos a hablarles ahora. ¿Qué hay que hacer para impugnar judicialmente esa alta médica con la que usted está disconforme? No solo usted, sino que supongo que usted, cuando recibe esa alta médica, habrá ido a su médico o a su médico privado o a su médico de la seguridad y este le habrá recomendado que busque los informes médicos necesarios para que usted pruebe que su situación médica, su situación no es apto para el trabajo. Y va usted, en este caso, mediante la visita a un buen profesional. No se olviden, deben de ustedes siempre preguntar quiénes son los buenos profesionales en estos ámbitos, porque hay mucho atrevido, hay mucho levantador de piedras, que como digo yo, y de dinero, y después al final no hacen nada. Por eso deben ustedes de asesorarse bien quiénes son los buenos profesionales que le pueden defender con plena garantía. A ver si tenemos una llamada. Hola. Hola. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Me puede decir de dónde nos llama, por favor? Sí, desde Las Palmas de Gran Canaria. Háganos su pregunta. Sí, mire, vamos a ver, yo quería hacer una consulta referente a un tema de herencia. Señora, perdóneme, yo no soy experto en herencia. No le puedo asesorar en nada referido a la herencia, lo lamento mucho. ¿En nada? No, mi niña, esto es un programa que se dedica a asesorar y a ayudar a la gente en materias laborales y de seguridad social, no en materia civil de herencia. Debe usted de dirigirse a un abogado abogado particular, o si usted no tiene medios económicos, a través de la petición en el colegio de abogados de un abogado de oficio para que le resuelva el problema que usted tenga en materia de herencia. Lo siento mucho, pero este programa no le puede ayudar. Gracias. Venga, gracias a ustedes. Buenas noches. Bien, sepan que esta persona que nos ha llamado, lo cual le agradecemos, ha llamado con toda la buena fe del mundo, pensando en que yo le podría asesorar en materia de herencia, y no es mi especialidad, y por lo tanto eso tiene que hacerlo a través de la consulta a un abogado experto en temas de herencia. Bien, como les decía, tenemos otra llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos llama, por favor? Lo llamo de la Villa de Moya. Dígame, señora. Pues mire, le digo lo siguiente. ¿Hay derecho a que haya un juicio de una colombiana contra una española y luego el abogado le dé a la abogada de la contraria, le dé
la venia, como dicen ellos, o el poder para que ella haga lo que le dé la gana. Le ponen entonces a la autora del robo de 12 millones de euros, la ponen en la calle, no me comunican nada, y el abogado, como dice usted, que no hace nada por defender a uno, le dio el poder a la abogada de ella, a la cual pusieron en la calle sin terminar de pagar y sin indemnizar, sin pagar lo que robó. Entonces, señora, también, perdóneme que le interrumpa, pero mire, nosotros no somos expertos, yo no soy experto en ese tipo de cuestiones. Yo lo que le aconsejo a usted, si usted tiene alguna queja contra esos abogados, contra uno o contra varios, usted lo que puede hacer es asesorarse primero con un abogado y luego, si no le hacen caso, interponer la correspondiente denuncia al colegio de abogados por la actuación de esos abogados, ¿me entiende? Pero yo no le puedo asesorar en esa materia porque no conozco el tema. No, lo siento si yo la pregunté porque no estaba segura si era o no de su incumbencia. No, mi niña, no. Pero de todas formas le agradezco que me haya atendido. Muchísimas gracias por su llamada, pero yo no tengo ni tengo conocimientos ni debo pronunciarme sobre ese tipo de cuestiones, porque, vuelvo a repetir, hay un magnífico colegio de abogados al que ustedes se pueden dirigir cuando tengan o de graduados sociales o de procuradores, colegios profesionales que ustedes pueden dirigirse cuando ustedes tengan queja de algún profesional porque les haya mal asesorado, porque no les haya defendido correctamente y ustedes tengan pruebas de que ese profesional presuntamente no les ha defendido como debe hacerlo, pueden ustedes acudir, repito, a los colegios profesionales a que pertenezca ese profesional y denunciar la actuación de los mismos, y evidentemente la maquinaria del colegio se pone en marcha e investiga si efectivamente su denuncia tiene o no razón de ser. Y cuando tienen razón de ser, yo les aseguro que suelen tomar medidas, en algunos casos muy fuertes, contra aquellos profesionales que no realizan sus cometidos bajo las premisas de dignidad, de profesionalidad y de buena fe, porque, vuelvo a repetir, si usted va a un profesional, lo lógico es que se asesore antes, que eso siempre lo estoy diciendo. La gente a veces se mete en los despachos de un profesional sin conocerlo, sin saber si esa persona es especialista en un determinado tema o no, si tiene prestigio ante los órganos judiciales, si estudia bien sus temas, si es honesto. Después ya entra lo de si es caro o es barato, porque cada uno tiene su precio. Pero eso es una cuestión de economía. Pero usted debe de asesorarse bien, todos los que nos escuchan y nos ven, no acudan al primer despacho que vean y asesórense bien quién les puede defender con garantía en el tema objeto de su problema. A ver, tenemos otra llamada, ¿sí? Hola. Mire, por favor. Buenas noches, dígame. Mire, quiero hacerle una pregunta. ¿Desde dónde nos llama? De San Andrés de Aruca. Dígame, señora, haga su pregunta. Mire, yo hace un año que tengo un dolor y resulta que en el médico de salud, el médico mío se dio de baja. Hace un año voy al médico, hoy hay uno, mañana hay otro, pasado hay otro, y resulta que me he puesto 20 inyecciones, tengo el dolor enorme, me mandan al traumatólogo, el traumatólogo me receta, me pone una filtración, encima me pone unos parches y resulta que la pierna la tengo, se me va. Y entonces voy a reclamar al señor director del Centro de Salud de Aruca, de Firga, y me mandan a Aruca. En Aruca me dice que tengo que esperar 2 o 3 meses. Yo tengo el dolor que no lo puedo aguantar. En toda la pierna no puedo caminar, no puedo hacer nada. Dígame usted, ¿qué seguridad social tenemos? Vale. Señora, yo le contesto a la antena corte, gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, vamos a ver. Deficiencias en los servicios médicos, igual que en los servicios jurídicos y en todos los ámbitos, se pueden producir, evidentemente. Y esta señora se está quejando de que la tienen del tingo al tango, que continuamente están cambiando su médico de cabecera porque pues hay bajas o esas plazas no están cubiertas o los propios médicos titulares están enfermos o de vacaciones, lo que sea. Bueno, lo cierto es que usted puede y debe de hacerlo con las pruebas que usted tenga, por supuesto, consigo, denunciar ese tipo de hechos, si usted los considera oportuno, ante la inspección médica, de lo que estamos hablando antes. Y yo le aseguro que si esos médicos han cometido algún tipo de acto no ajustado a derecho con respecto a sus derechos como paciente, la Seguridad Social, el Servicio General de Salud, va a tomar las medidas correspondientes para que eso no se produzca. Pero hágalo así. Si usted tiene alguna queja,
mediante en todos los ambulatorios de la Seguridad Social hay unas hojas de reclamaciones que ustedes, los asegurados, los pacientes pueden denunciar los hechos que ustedes consideren denunciables por el mal funcionamiento de los servicios médicos del Servicio Canario de Salud, que yo tengo que decir que desde el punto de vista de la práctica funcionan muy bien, pero también se cometen muchos errores y a veces muchas disfunciones que no tienen por qué ser aguantadas por los pacientes. Por lo tanto, cualquier anomalía, para tratar sobre todo de mejorar el servicio, no se lo callen, denúncienlo, por supuesto con todo el rigor, porque tampoco es cuestión de denunciar por denunciar, ¿verdad? Sino denunciar cuando se tiene razón y se tiene derecho a ello, para que tratemos a través de esas denuncias que las cosas que funcionan mal funcionen mejor. Con ese objetivo es por lo que siempre hay que estar atento para que nuestros servicios públicos funcionen lo mejor posible. No nos olvidemos, servicios públicos que pagamos entre todos a través de nuestros impuestos y que tenemos el derecho de exigir que el servicio que prestan sea de la mayor calidad posible y por supuesto con la mayor dignidad también. Por lo tanto, háganme caso y cuando tengan algún tema de esta índole, procedan a denunciar ese tipo de actuaciones, por supuesto aportando las pruebas oportunas que avalen su denuncia. Bien, estábamos, repito, denunciando, o mejor dicho, explicándoles a ustedes qué hay que hacer para llevar a cabo la impugnación judicial de ese alta médica. Bien, les repito que las altas médicas son recurribles ante el orden jurisdiccional social, por supuesto, debiendo destacar las siguientes particularidades. La reclamación previa es un procedimiento de impugnación de esa alta médica emitida por los órganos competentes de las entidades gestoras al agotarse el plazo de duración de los 365 días de la prestación de IT y está exceptuado en este caso de la necesidad de formular reclamación previa ante la entidad gestora. Sin embargo, cuando la impugnación de la alta médica se refiere a altas emitidas antes de cumplirse los 365 días de IT o después de transcurridos estos, debe presentarse una reclamación previa contra esa alta médica. En estos impuestos el plazo para interponerla no se fija ya en 30 días como antes, sino en 11 días, como expliqué al principio, desde la notificación de la resolución de la alta médica. A su vez, el plazo para la contestación de esa reclamación previa es de 7 días en lugar de los 45 días que existían anteriormente. Repito, el plazo de contestación de esa reclamación previa es de 7 días y no de 45 días como antes. Después, si no nos hacen caso a través de esa reclamación previa, cuando procediere o hubiere lugar a ello, debemos de presentar la correspondiente demanda de procedimiento de impugnación de altas médicas y el plazo es no ya de 30 días como antes, sino ahora se lo han reducido a 20 días para interponer la demanda ante el órgano jurisdiccional social a quien por turno corresponda. Y esos 20 días se cuentan desde la notificación de la denegación de la reclamación previa o desde el momento que debió entenderse como denegada por silencio administrativo. Cuando no sea exigible esa reclamación previa, se computa desde la adquisición de plenos efectos del alta médica o desde la notificación del alta definitiva cuando sea esta acordada por la entidad gestora de la Seguridad Social. La demanda se debe dirigir exclusivamente contra el INS. Repito, la demanda se debe de dirigir de forma exclusiva contra el INS, contra la entidad gestora, que en este caso es el INS, y en su caso contra la entidad colaboradora en la gestión si hubiera lugar a ello. No existe necesidad alguna de demandar al Servicio Público de Salud, en este caso al Servicio Canario de Salud, salvo cuando se cuestione la contingencia, cuando nosotros, por ejemplo, hemos sufrido un accidente de trabajo y nos dan la baja por enfermedad común. En esos casos sí hay que demandar al Servicio Canario de Salud, puesto que se está impugnando la contingencia. Se dice, oiga, yo tengo que ser dado de baja por accidente de trabajo o enfermedad profesional y usted me está dando de baja por enfermedad común. Y por lo tanto, si impugno también, aparte del alta, la contingencia, es cuando tengo que codemandar también al Servicio Canario de Salud. El proceso judicial es un proceso urgente y además a la tramitación se le debe dar una tramitación preferente. Por lo tanto, si la demanda es admitida por el órgano judicial, que siempre lo es,
le remite al órgano, a la entidad gestora, que remita el expediente administrativo para unirlo a los autos en el plazo improrrogable, en el plazo de 10 días. Si se cumple ese plazo y el demandado le conviene que se aporte, porque no se haya aportado, puede solicitarse la suspensión del juicio durante un plazo de 5 días para que la entidad gestora aporte aporte a los autos el correspondiente expediente administrativo. El acto de la vista para la celebración del juicio debe de ser señalado dentro de los 5 días siguientes a la admisión de la demanda, y la sentencia, que no tiene recurso, ojo con esto, por lo tanto hay que preparar bien las pruebas en el juicio, en el primer juicio, en la instancia, porque no tiene recurso, se dicta en el plazo de 3 días y sus efectos se limitan al alta médica impugnada sin condicionar otros diversos procesos que puedan existir contra esa misma materia, sea en lo relativo a la contingencia, a la base reguladora, a las prestaciones derivadas o cualquier otro extremo. Si se estima el alta indebida, debe disponer la inmediata reposición del beneficiario en la situación de incapacidad temporal en la prestación que viniera recibiendo, sea por enfermedad común, por accidente de trabajo, por accidente no laboral o por enfermedad profesional. El mes de agosto, ojo, se considera hábil para este tipo de reclamaciones. ¿Qué quiere decir? Que si usted se le produce esta situación durante el mes de agosto, que el mes de agosto es inhábil para muchas, temas procesales, judiciales, el mes de agosto para este tipo de cuestiones es hábil, por lo tanto los plazos cuentan aunque sean también en o durante el mes de agosto. No procede, repito, recurso de suplicación contra las sentencias, contra las altas médicas que hayan impugnado los trabajadores o trabajadoras, bien sean expedidos por los servicios públicos de salud, en este caso el Servicio Canario de Salud, o bien sean por las altas médicas expedidas por los inspectores del INS o por los equipos de valoración de incapacidades. Sepan que existen también una serie de infracciones y sanciones tanto a los empresarios como a los trabajadores si se incumplen las obligaciones de comunicar a la empresa y a los servicios públicos el alta o la baja cuando estamos hablando de impugnaciones de altas médicas. También sepan ustedes que ahora se ha puesto muy duro la falta de reconocimientos médicos de los trabajadores. Cuando usted reciba una carta del INS o de la mutua para ir a hacer un reconocimiento médico, ojo, acuda siempre, porque ahora, si usted no acude a realizar esos reconocimientos médicos cuando le llama la Seguridad Social, el INS o los inspectores médicos, o no acude a las mutuas cuando éstas llevan la gestión también de la enfermedad común y por supuesto del accidente de trabajo, le van en primer lugar a suspender su prestación económica derivada de cualquier contingencia. Repito, tengan mucho cuidado con esto porque desgraciadamente en mi despacho estamos viendo casos verdaderamente sangrantes, porque resulta que los trabajadores reciben la citación para reconocimiento médico, no hacen caso a esta y cuando van a ver la cuenta corriente a final de mes se encuentran que no han recibido el pago de la prestación porque la entidad gestora o la entidad colaboradora, en este caso las mutuas, le han suspendido el pago de esa prestación correspondiente. Cuidado porque las citaciones para esos reconocimientos médicos tienen que ser emitidas o bien por la mutua o por el INS con 4 días de antelación a la fecha de reconocimiento médico. Y si usted, repito, no acude con causa justificada, por causa justificada, a esos reconocimientos médicos, deberá luego demostrarle al INS o a las mutuas que usted no acudió por causa justificada, pero lo debe hacer de forma inmediata, porque si no, si usted no justifica la incomparecencia a los reconocimientos médicos que le requieran los servicios públicos de salud o las entidades colaboradoras, en este caso las mutuas, cuando tengan también la contingencia de enfermedad común, le van a extinguir definitivamente el derecho por no acudir a esos reconocimientos, a esos llamamientos para realizar los reconocimientos médicos. Repito, tengan cuidado con esto porque desgraciadamente están existiendo casos en que por no hacer caso a las recomendaciones del llamamiento de los servicios médicos, no nos olvidemos que a veces nos olvidamos con harta frecuencia que las prestaciones de la Seguridad Social son fondos públicos,
Son fondos que pagamos todos los españoles y por supuesto todos los canarios. Y nadie debe de hacer mal uso de ese tipo de fondos, porque son prestaciones para aquellos que la necesitan, no para los sinvergüenzas que hacen mal uso de ese tipo de enfermedades para cobrar del erario público. Eso no lo hagan. Este que está aquí les recomienda que siempre que ustedes tengan derecho hagan uso de ese tipo de prestaciones. Pero si ustedes no están en ese tipo de situaciones, no hagan un uso fraudulento de las mismas, porque al final, como decimos en el argot coloquial, la policía no es tonta y al final termina demostrándose que usted no está haciendo un uso correcto de ese tipo de prestaciones. Tenemos, por supuesto, otra llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me puede decir de dónde nos llama, por favor? Del sur. Del sur, Sí. Díganos. Mira, quería hacer una pregunta. ¿La jubilación anticipada a qué edad es? A partir de los 66 años, 63 años, con 35 años cotizados, o a partir de los 60 años si usted tiene cotizaciones al SOBI, al Seguro Obligatorio de Vejez o Invalidez. Si usted trabajó, aunque fuese un día solo, antes del 1 de enero de 1967, podría usted jubilarse a los 60 años. Sepa que si se jubila a los 63 años, tiene usted un coeficiente reductor de casi un 6 y pico por ciento, un 7%, dependiendo de los años que tenga usted cotizado, que eso le van a deducir de su pensión ya de por vida. ¿De acuerdo? Sí, sí. Yo, por ejemplo, llevo ya 20 y pico de años cotizando a la Seguridad Social por empleado de hogar. Sí. Entonces yo trabajé también de camarera y, ¿saben?, en la hostelería. Sí. Por 3 años en un sitio y pocos días en otros sitios, así. En total unos 26 o 27 años. Sí. Si no tiene 35 cotizados no puede. ¿No? No. ¿En la jubilación anticipada no? No. ¿Qué edad tiene usted ahora? 61. 61. A los 63, ahora no tengo la tabla aquí delante, tiene usted que reunir una serie de años cotizados para poderse anticipadamente jubilar, señora. Y le repito, tenga en cuenta que si se jubila anticipadamente, si tiene a los 63, le faltan 2 años para jubilarse, en principio 2 años no, 2 años y los meses que hayan transcurrido desde el 1 de enero de 2013 hasta la fecha en que usted se jubile, como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley General de la Seguridad Social, que va ampliando cada año, va ampliando los meses necesarios para jubilarse, hasta llegar al año 2027, en que nos van a exigir, en vez de 15, 25 años cotizados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cada vez que usted pasa un año, le van incrementando los periodos de carencia. Por lo tanto, consulte si usted a los 63 años con esos años cotizados, yo le repito que yo creo que no tiene usted derecho, no puede usted jubilarse, pero consulte de todas formas, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Bien, como les decía, queridos amigos y amigas, tengan mucho cuidado con el tema de no acudir a los llamamientos para la realización de los reconocimientos médicos, porque antes de la entrada en vigor de la última reforma, esto era una obligación más light, no pasaba nada, ibas al abogado o al graduado, te decían no vayas, no pasa nada, pero ahora no. Ahora si usted no acude a los reconocimientos médicos cuando le exigen los servicios públicos del INSS o las mutuas, que usted venga a hacer, y si usted no justifica por qué no acudió de forma fehaciente, le pueden, en primer lugar, le suspenden el pago de las prestaciones, pero en segundo lugar, y es lo más doloroso y lo más lamentable, le extinguen definitivamente su derecho a las prestaciones, se queda usted sin cobrar nada, con lo cual inmediatamente, imagínese usted, y por supuesto le dan el alta. Por lo tanto, tenga usted cuidado con ese tema, porque puede usted verse en la calle sin llavín como consecuencia de su falta de pericia en el cumplimiento de la obligación de comparecer ante los servicios médicos, porque, repito, son médicos que defienden el interés público y quieren saber si los trabajadores continúan siendo acreedores de esas bajas médicas. Y por lo tanto, les llaman para realizarle a ustedes reconocimientos médicos, para llevar a cabo una serie de pruebas para justificar la necesidad de que usted continúe en esa situación de incapacidad temporal. Si usted no está incapacitado, le dan el alta, pero si usted no acude a los llamamientos que le puedan realizar la entidad gestora, en este caso el INSS, o las entidades colaboradoras, las mutuas, usted puede verse sin prestaciones de IT, en primer lugar suspendidas al principio y extinguidas en el final, como consecuencia de que usted no ha acudido, usted no ha hecho caso a ese requerimiento para realizar incomparecencias médicas. Además, los hechos, hay una sentencia muy reciente del Tribunal Supremo de este año, de 22 de enero de 2016, en la que la demora por parte, dice, fíjense,
la demora por parte del beneficiario de la Seguridad Social en la recepción de la citación en correo para reconocimiento médico supone que la incomparecencia al mismo sea injustificada y proceda la extinción de la prestación de incapacidad temporal. Fíjese lo duro que es esto. ¿Qué está diciendo? Cuando usted reciba un aviso de correo, hay mucha gente que a veces por desconocimiento piensa que cuando dejan un aviso en correo no debemos recogerlo. Pues tengan cuidado, porque mire lo que dice el Tribunal Supremo. Si usted recibe un aviso y usted no lo recoge en tiempo y forma de correo, pueden quitarle la prestación. Lo dice el Tribunal Supremo. Se considera que la recepción de la citación en correo que usted no recogió una causa injustificada para llevar a cabo, y por lo tanto le quitan la prestación por no acudir, no llevar usted en tiempo y forma, no haber cogido en correo esa citación que le hizo el órgano o la entidad gestora, y consecuentemente usted no compareció ante el órgano que le requirió para hacer el reconocimiento médico, y termina usted, repito, sin prestación de incapacidad temporal. Esto es muy duro, pero señores, esto es así. Si usted no justifica esa incomparecencia de forma, por cualquier medio, por supuesto, admitido en derecho, si usted no justifica esa incomparecencia a esos reconocimientos médicos que le obliga la ley, sepa que puede usted, como consecuencia de ello, terminar no recibiendo más prestaciones de la Seguridad Social, porque, repito, las prestaciones de la Seguridad Social son de todos, no son para aquellos que no tienen derecho, y por lo tanto es lamentable que por falta de pericia de ustedes o de sus asesores pierdan ustedes ese derecho a la percepción de prestaciones por no acudir a los llamamientos que realizan las entidades gestoras y que realizan también las mutuas, con todo el derecho del mundo para comprobar que usted sigue en esa situación de incapacidad temporal. Bueno, vamos terminando. Saben ustedes que la mitad del programa hemos destinado hoy a explicarles el afaire de ese cuadro del señor Soria, don Miguel Ángel Ramírez, los magistrados Salvador Alba y doña Vicky Rosell. Le hemos explicado para que ustedes comprendan qué es lo que está pasando en ese afaire judicial, y con el objeto de solamente de que ustedes estén informados. Ojalá nos vuelvan a producirse hechos tan lamentables como los que se vienen produciendo en el ámbito de Las Palmas de Gran Canaria en materia judicial, porque a todos nos vendría mucho mejor. Muchísimas gracias, buenas noches y no nos abandonen hasta el próximo jueves.